Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. Y para ti no hay imposible. Tú puedes ir a donde voy. Si tu presencia me acompaña, siempre seré un vencedor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tus palabras son de vida eterna. Llegamos a sus hogares a través de estos medios. Gracias por la bendición del Señor, de poder compartir su palabra y de continuar el mensaje que teníamos el domingo pasado, de poder compartir, de poder dar, de poder compartir con el necesitado. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra el camino. Tú quieres que sea un pueblo lleno de bendiciones. Señor, permítenos entender y conocer esta palabra maravillosa que tú nos has dejado, que podamos contemplar lo que está escrito en ella, que nosotros dediquemos tiempo al escudriñamiento de esa palabra y permítenos enriquecernos con esta palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estimados hermanos, nuevamente llegamos a sus hogares
para poder compartir la palabra que venimos hablando desde el domingo anterior, para poder profundizar un poquito más en este tema. El tema es muy especial y el tema realmente, como el tema de la familia, tendríamos que tener varios domingos para poder tocarlo muy ampliamente. Sin embargo, también en esta mañana yo les quiero informar que estamos muy cerca a nuestro aniversario y que en alguna ocasión le llegó algún mensajito por ahí para poder requerir de ustedes algunas fotografías para poder recordar el aniversario de cómo realmente se abrió esta obra. Nosotros debemos de colaborar con nuestro hermano Alex, que él tiene su número ahí para poder enviarle los mensajitos con las fotografías para que juntamente nosotros podamos disfrutar de esta actividad en donde nosotros podamos recordar aquellos momentos alegres de cómo el Señor inició esta obra. Entonces esperamos que cada uno de ustedes nos envíe lo más pronto posible esas fotografías para poder realizar lo que se requiere. Sin no más preámbulos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y yo quisiera leer ahí en el libro de Corintios, en el capítulo 1, Primera de Corintios, en el capítulo 16 y versículo 1. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí en el capítulo 16 de los versículos que hemos leído, es muy interesante que Pablo dice que de la manera que ordené, es decir, ya en los versículos anteriores habíamos leído que Pablo había ya enseñado en algunas iglesias. Aquí está ahora hablando en relación a que, aparte que es una orden, él ya había enseñado de acuerdo a la primera lectura que hicimos y obviamente es necesario aprender. Entonces, cuando la escritura dice en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces, ¿cuándo nos reunimos nosotros? Nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana. Pero aquí dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces, la palabra nos dice que aquí no deja a ninguno fuera, sino que dice cada uno de vosotros. Y luego dice que debemos de poner aparte algo. Es decir, obviamente está hablando de plata, porque dice, según haya prosperado durante cada semana. Entonces, los ingresos son diferentes, obviamente. Unos ganan cierta cantidad, otros ganan otra. Entonces, los salarios no son iguales. Pero aquí lo que nos está diciendo es que debemos de ser ordenados. ¿Cuánto yo voy a poder apartar para la obra misionera, para las necesidades de los santos? Entonces, habla aquí de una ofrenda. Aquí no está hablando
de diezmo, sino que aquí está hablando de ofrenda, porque en el versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Entonces, está hablando que es una ofrenda para los necesitados, pero habla de un orden. Y entonces debemos de dar una cantidad que debemos de apartar. Entonces el día domingo nosotros ya debemos de llegar a la iglesia con esa cantidad. No está dando una cantidad específica, porque eso usted se lo tiene que pedir al Señor. El Señor le va a indicar cuánto usted tiene que dar. Si usted realmente abre su corazón, entienda que el Señor va a propiciar esa bendición, esa semilla que usted va a sembrar. No pensemos, y si me pide tanto y no lo tengo, no nos adelantemos, porque vamos a leer más adelante lo que el Señor dice. Entonces, nosotros debemos de disponer nuestro corazón a la bendición del Señor. Entonces, si pusimos atención, aquí ningún miembro va a quedar afuera, porque todos debemos de participar, sean adultos, sean jóvenes, sean niños. Nosotros incluso debemos de promover esto en nuestros hijos, que ellos también sean partícipes, generosos, porque definitivamente va a venir una generación donde esto ya sea parte de cada uno de ellos, porque han aprendido de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos el orden exacto que hay que poner para hacer las cosas efectivas con el Señor, entonces vemos que de aquí definitivamente el Señor va a llevar una ofrenda a X congregación, pero ya la necesidad de aquellos hermanos está siendo colocada en estos hermanos, que ellos van a participar en el recoger esa ofrenda para cubrir las necesidades de aquellos hermanos. Entonces el Señor trabaja de esa manera. El Señor pone en el corazón con cuánto hemos de bendecir. El Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros la cantidad que debemos de aportar para ayudar a nuestros hermanos. Entonces, recordemos que, digamos, en aquel momento, cuando nosotros nos damos cuenta de la Escritura, lo que nos dice es realmente algo extraordinario, porque al recoger la ofrenda, nos damos cuenta también de que algunos no preparan algo, de que algunos en el momento de recoger la ofrenda, hasta ahí deciden cuánto van a dar. Y no lo hacemos desde casa, como lo dice la Escritura. Entonces, nosotros vamos a hablar también en el otro capítulo que tenemos en 2 de Corintios, en el capítulo 9. Y dice también, 2 de Corintios capítulo 9, espero que usted tenga la Escritura ahí a la mano y que vaya leyendo ahí conmigo. Entonces dice la Escritura: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Es decir, los corintios estaban claros, ellos participaban. Sin embargo, aquí les está haciendo una mención, y es lo que nosotros debemos de verificarlo, porque también hay que leer la Escritura exactamente como está escrito. Versículo 2 dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es bien interesante ver que dice vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El hecho de que ellos tienen una buena voluntad significa de que esto sirvió de estímulo a los demás para poder participar de esta ofrenda. Versículo 3: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriar
gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como los he dicho, estéis preparados, no sea que, si vinieren conmigo a algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Es decir, si leemos muy bien, dice la palabra en el versículo 2, que es una voluntad que ellos ya tenían. Y aquí habla de una generosidad, no como una exigencia. Pero en el versículo 6 vamos a encontrar algo muy interesante que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí tenemos un punto especial. Ya vimos en el anterior que uno tiene que ser ordenado en el sentido de que tiene que preparar algo. Si nosotros vemos cuando un agricultor prepara el campo, ¿cómo realmente prepara el campo? Le pasa el arado, saca todo aquello que no sirva, piedras, basura, todo lo que esté en ese campo, y luego va a depositar la semilla. Entonces aquí dice la palabra: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, aquí hay un acto de fe, porque todo agricultor va a salir a sembrar al campo esperando que eso produzca. Ningún agricultor sale a sembrar esperando que no vaya a haber nada. Es todo lo contrario. Ellos quieren ver una buena cosecha, frutos en abundancia y obviamente cuando el fruto venga, que también sea un buen precio. Entonces, aquí hay algo que ver, que la palabra del Señor dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Entonces, si alguien tiene un campo grande y solo siembra una parte, va a tener únicamente ese poco de lo que sembró. Pero si siembra la totalidad, va a tener una cosecha generosa, abundante, y es lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Pero hay algo más, que aparte de lo que nosotros vamos a sembrar, no lo debemos de dar con tristeza, sino con alegría. En el momento que cada uno empiece a compartir, empiece a pedirle al Señor que definitivamente queremos sembrar, entonces nosotros vamos a disponer cuánta semilla vamos a poner en el campo. Entonces, en una ocasión yo tuve la oportunidad de contar cuántos granos de maíz tenía una mazorca, y en esa que conté tenía 539. Si nosotros vemos que una milpa da 2 mazorcas, entonces va a tener más de 1000 granos, solo por uno que sembramos. Y ustedes van a ver también la foto del café que le van a pasar ahí. Se sembró un grano y cada rama o cada bandola, como los técnicos conocen muy bien este lenguaje, saben que en una bandola hay una gran cantidad de granos de café como la que están viendo. Es una bandola, pero en sí la planta de café tiene varias bandolas y
eso se multiplicó exageradamente. Pero es la bendición del Señor. Si nosotros entendemos que por un grano se multiplica, entonces debemos de entender que el Señor lo que quiere es que usted tenga bendición de acuerdo a lo que usted siembra. Si usted siembra escasamente, va a tener un resultado. Pero si usted siembra abundantemente, va a tener un resultado mayor porque usted dio con abundancia. Entonces, la palabra del Señor nos habla de que cada uno de cómo proponemos en nuestro corazón. ¿Cuánto decidimos dar? Y ese orden es desde casa. ¿Cuánto yo voy a dar de ofrenda? ¿Cuánto yo voy a disponer para ayudar a mis hermanos? Es decir, Dios en ningún momento está exigiendo más de lo que usted pueda dar. Él únicamente nos abre su palabra para que la entendamos y que está en usted y en mí el poder disponer de la cantidad que nosotros podamos o querramos dar. Luego, en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, entonces, de acuerdo a lo que usted ha sembrado, usted va a tener. ¿Y para qué vamos a necesitar esto que vamos a tener adicionalmente? Va a ser para que nosotros tengamos lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Luego dice en el versículo 9, como está escrito, dice, repartió y dio a los pobres. ¿Por qué está este versículo aquí? Porque realmente el Señor ha dado lo suficiente para poder compartir con aquellos que no tienen. Y luego dice, su justicia permanece para siempre. En el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra. El agricultor tiene la semilla, pero esa semilla se la dio el Señor. Si el Señor no permite que tengamos la semilla para sembrar en el campo, no va a haber. E incluso la semilla, para todos los productos que se dan por semilla, es una semilla seleccionada. Pero esa semilla seleccionada es permisión del Señor que usted la tenga para poder compartir y ser de bendición a los demás. Si nosotros vemos en lo relativo a un campo, también el Señor va a proveer esa semilla, porque nosotros hemos escuchado a muchos agricultores, muy buena cosecha salió este año. ¿Dónde compraste la semilla? Porque la producción de mi producción no fue la misma que la tuya. Entonces sí hay diferencia de semilla. La semilla cómo fue seleccionada. Y aquí nosotros vemos, y el que da semilla al que siembra, pan al que come, dice, proveerá. Pero hay algo extraordinario, dice, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero recuerden que dice, y multiplicará. Si volvemos a leer el versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra. O sea, Dios es el que da la semilla. No es que yo la tenga porque de mí mismo yo fui astuto para poder obtener esa semilla. El Señor dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, Él provee el pan para nuestra vida. Él da todo. Proveerá. Y dice, multiplicará. No dice, sumará. Dice, multiplicará. ¿Al cuánto? Ya vimos la bandola o rama de café. Ahí tiene la respuesta. ¿En cuánto la multiplicó? ¿En cuánto multiplicó el maíz que nosotros sembramos? El frijol que nosotros sembramos. Un palo de manzana, ¿cuánto da? Así podemos seguir con la naranja y los diferentes frutos de los árboles. Entonces, el Señor habla aquí que Él
provee, pero Él, aparte de dar la provisión, va a multiplicar. Y dice, vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, pongamos bien atención y dice el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y el versículo 12 dice, porque la administración de este servicio, ¿qué servicio? El servicio que es de dar a nuestro prójimo. No solamente dice, suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y este versículo es muy importante porque es la administración, o sea, la constancia de estarlo haciendo. Entonces, de este servicio, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, es decir, estamos leyendo en relación a la ofrenda para los santos. Entonces, ¿cómo realmente nosotros vamos a tener esa abundancia para compartir con nuestros hermanos? Es precisamente sembrando. Entonces, ¿cómo realmente nosotros vamos a sacarle la multiplicación a algo que nosotros sembramos? Entonces, Dios va a hacer que se multiplique lo que nosotros dimos. Y aquí es donde yo quiero entrar y que me pongan un poquito de atención. Aquí nosotros vamos a hablar de un testimonio que en una ocasión el Señor nos permitió darle a algún hermano algo que puso en mi corazón. Si ustedes pueden ver aquí, hay un cheque de mi cuenta y el cheque está a nombre de Johan Gulf por 5,000 quetzales. Esta era una ofrenda que el Señor puso en mi corazón para poderla hacer efectivo. Sin embargo, al hacer esta ofrenda, el Señor rápido en mi corazón me dijo, no es esa la cantidad. Y entonces, ¿cuál es la cantidad? Pregunté yo. Son 500 quetzales más. Entonces, ustedes pueden ver los billetes que están acá. Y no anulé el cheque, sino que puse los 5 billetes adicionales y el sobre se fue así. El que hizo la fotocopia fue el señor Johan Gulf y él me la mandó. ¿Por qué me la mandó? Porque él quería que quedara un testimonio. Este testimonio es que la cantidad que estamos viendo aquí en su totalidad son 5,500 y él tenía una necesidad de cubrir una factura. Y la factura la podemos ver acá, que esta factura es por 5,479. Entonces él escribe aquí y dice, uno que ora y otro que el Señor toca para cubrir esa necesidad. Entonces, esto lo tengo desde el año 2011, en septiembre, donde Él permitió que yo hiciera esta ofrenda. Entonces, ahora cuando nosotros nos damos cuenta aquí en el versículo 11, nos habla de que estemos nosotros con una semilla que vamos a sembrar. Y luego nosotros vemos en el versículo 12 que la administración de este servicio no solamente suple a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Este hermano clamó, oró y dijo que realmente había tenido lo que necesitaba para cubrir esa necesidad. Y les puedo decir que en esta pandemia nosotros hemos experimentado la bendición del Señor, poder dar. Y aquí les quiero mencionar otro pequeño testimonio, que son varios, pero
les quiero decir que lo que está aquí en la palabra del Señor se cumple. Lo que el Señor dijo se va a cumplir. Cuando nosotros lo hacemos en la práctica, Dios lo cumple. Dice: buenas noches, Normita, espero que estén muy bien y muy bendecidos. Ayer recibí un cafecito muy rico y la ofrenda que generosamente nos enviaron. Se los agradezco enormemente. Veo los cuidados amorosos del Padre. Gracias por dejarse usar. Nuestra oración con ustedes, la familia y el hermoso ministerio que Dios les ha dado es maravilloso. Le puedes decir a Gustavo cuánto valoramos y agradecemos los recursos que nos han mandado. Les amo y les bendigo. Así podemos leer otros mensajitos que el Señor permitió que la ayuda fuera en el propicio momento cuando el Señor pone en nuestros corazones. Y esto, por supuesto, no lo hago por alardear, sino que lo hago para que ustedes puedan participar también de esta bendición. El hecho de que el Señor nos permita hablar en esta oportunidad de este servicio, que es el que suple a los santos, es porque también nosotros hemos recibido de la bendición del Señor. Nosotros hemos recibido los recursos para poder compartir con aquellos que no tienen. Entonces, nosotros vemos que esta palabra que está aquí es una realidad en nuestra vida, porque el versículo 13 sigue diciendo: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Esto realmente ha sido algo que nosotros podemos compartir, de algo que Dios nos ha enseñado. También tenemos la experiencia de que nuestros hijos estudiaron medicina y que también en el momento que nosotros les llegábamos a dejar a ellos su cena, también nosotros tuvimos la oportunidad de poder compartir con aquellos que estaban necesitados en las emergencias. Fuimos al San Juan de Dios y estuvimos en el Roosevelt compartiendo un pan y una taza de atol. Esto fue de mucha bendición, no solo para aquellos que venían de lejos y no tenían alimento, sino que también les compartimos a los doctores que por estar ellos ocupados no podían salir a degustar sus alimentos y que ellos recibieron su pan y su atol. En algunos momentos nosotros tuvimos también la acción de gracia de estos doctores que realmente les sació el hambre de aquel momento. Entonces el hecho de compartir ese momento con ellos fue de mucha bendición. Y para nosotros también el hecho de compartir lo que les leía en el versículo anterior, que lo que hagamos o lo que dispongamos lo hagamos con alegría. Realmente si el Señor permite que trabajemos en esta área, también el Señor se va a glorificar. Nosotros realmente hemos experimentado y también se lo hemos trasladado a nuestros hijos para que ellos tengan esta experiencia, para que ellos también puedan compartir con el necesitado. Nosotros leemos en la palabra del Señor tantos versículos de esto de compartir, y la Biblia nos dice en el profeta Isaías: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando nosotros leemos este
versículo que está en Isaías 55:10 y nosotros leemos esa palabra que está en Corintios, es algo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es algo que realmente el Señor hace caer la lluvia para que dé fruto, para que germine. Pero el punto es que aprendamos nosotros a poder compartir, a que nosotros podamos disponer de algo de nuestro trabajo para poder compartir con el necesitado. Entonces, como leímos anteriormente, y vuelvo a insistir en esta cita de Filipenses 4:17 que dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El fruto va a abundar en su cuenta en la medida que nosotros sembremos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11 y versículo 24 dice algo especial. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Usted tiene la oportunidad hoy de escuchar esta palabra y dice que los que reparten les es añadido más. Nosotros debemos de aprender de lo que el Señor nos enseña en esta palabra, que debemos aprender a repartir, a compartir con aquel necesitado. Y recordemos también que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento un versículo muy especial donde dice en relación a la viuda, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había dicho Jehová por el profeta Elías. Esto está en Primera de Reyes, en el capítulo 17 y versículo 17. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros damos, usted no se preocupe que va a tener menos. Aquí dice la palabra que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite menguó. Entonces nosotros no nos preocupemos de que sí nos va a hacer falta en nuestra bolsa alguna cantidad que nosotros hayamos dispuesto para compartir. Todo lo contrario, aquí dice que conforme a la palabra que Jehová le dijo al profeta Elías, la harina ni el aceite no menguó en ningún momento. Entonces, la confianza que nosotros tengamos en la palabra va a ser muy efectiva porque el Señor lo está diciendo. Entonces nosotros debemos de creer muy bien a lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor en su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica. Entonces no nos preocupemos nosotros de qué realmente tenemos que hacer. Eso dejémoselo al Señor. Ya lo leímos ahí en Malaquías, probadme. Y el Señor quiere que nosotros le probemos, pero que verdaderamente lo empecemos a poner en práctica. Podemos decir, no lo he hecho durante tanto tiempo, pero empecemos hoy. Empecemos a ver la mano del Señor, empecemos a ver la abundancia de bendición que el Señor quiere darnos al abrir la ventana de los cielos. Entonces, el hecho de poder compartir con nuestros hermanos es algo especial. Es algo que nosotros debemos de poder participar y, por supuesto, entonces cuando nosotros leemos que la palabra realmente ha sido maravillosa en aquellos lugares donde el apóstol Pablo estuvo predicando esa palabra, entonces esa palabra llevó mucho fruto. Esa palabra se hizo realidad y aquellos eran los hermanos de Corinto que también querían participar. Ellos realmente fueron agradecidos con el apóstol de poder participar en este servicio. Entonces nosotros también debemos de ver lo que la Escritura nos habla en su palabra
acerca de esta bendición. Y esta bendición es súper abundante porque la palabra del Señor no va a regresar vacía. La palabra del Señor va a hacer la obra en usted y va a hacerla en mí. Entonces, pongámoslo en práctica. Y vamos a leer algo especial también que encontramos en la palabra, en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y versículo 25. Aquí vamos a leer algo especial. Capítulo 10 del libro de Lucas, del versículo 25 al 37. Dice la palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Con él entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es una parábola que nosotros tenemos y nos habla del buen samaritano. Pero aquí yo quiero hacer el énfasis de que el samaritano fue el que tomó la acción y empezó a hacer el trabajo que el Señor nos manda a hacer. Recordemos que aquí el Señor le pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo? Luego él responde y dice: el que usó de misericordia. No dice no dice el samaritano, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Entonces él astutamente dice: el que usó de misericordia. Ahora, veamos lo que hizo el samaritano. Él iba de camino y menos le hubiera importado a él que un hombre estuviera tirado ahí siendo samaritano. Si realmente no había una buena relación entre ellos, menos que tuviera un momento para detenerse cuando él iba a un lugar más lejos. Porque eso nos lo dice la Escritura, porque él iba de camino. Entonces podemos ver que este hombre realmente se tomó el tiempo. Tomó este tiempo para poder ver qué era lo que tenía. Y dice en el versículo 34, obviamente él se tuvo que haber bajado porque dice: vendó sus heridas. Y luego dice: le puso aceite y vino
y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, obviamente, si él iba de camino, llevaba el aceite para la lámpara, y llevaba también vino. Y él, el uso del vino para las heridas, obviamente era por el alcohol, pero entonces no hizo solo eso nada más de curarlo, de vendarlo y de dejarlo ahí. Todavía continuó la obra perfecta, podríamos decir, porque no lo hizo a medias. Y entonces dice que otro día, es decir, él pasó la noche en el mesón, juntamente con este hombre. Y entonces dice que otro día al partir, sacó 2 denarios. Si nosotros hacemos cuentas de cuánto eran 2 denarios en aquel tiempo, pues eso podría cubrir más de un mes en cuanto a lo que era el mesón, o sea, el cuarto y su comida. Pero todavía él dice que si gastaba más, lo pondría a su cuenta. Cuando él regresara y pasara, iba a pagar el resto. ¿Qué significa eso? Que él tuvo que sacar algo de su bolsa. ¿Por quién? Por un samaritano. Y realmente este hombre definitivamente tenía en su corazón el despojarse de algo. Entonces nosotros vemos que pasó un sacerdote y pasó el levita. Y luego entonces es una parábola donde nosotros entendemos de que realmente nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de poder servir a nuestro prójimo. Y leyendo muy bien esta parábola, el prójimo nos lo deja claro quién es. Si es aquella persona que está en la calle, si es aquella persona que está en algún lugar donde nosotros pasemos, debemos de ser movidos a misericordia. Nosotros debemos de tomar el papel inicial de poder apoyar, de poder bendecir, de poder darle algo a aquel prójimo que está necesitado en ese momento. Entonces, no importa cuánto, porque no estamos hablando de cantidad, sino que estamos hablando de que nosotros dispongamos nuestro corazón de poder hacer el bien, de poder dar algo a nuestro prójimo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, cuando nosotros ponemos en nuestro corazón el poder hacer todas estas buenas obras, entonces el Señor también es glorificado. Entonces aquí vemos nosotros en esta parábola algo maravilloso que el Señor nos enseña. Si aquel hombre se bajó de su caballo, vendó las heridas, lo dejó en el mesón, le pagó, y todavía si había algo adicional lo iba a pagar cuando regresara, entonces definitivamente nosotros también tenemos que aprender de esta enseñanza. En el libro de Isaías dice la palabra del Señor que debemos de aprender a hacer el bien y dejar lo malo. Entonces nosotros aquí queremos enseñar a través de esta palabra que compartir es realmente algo maravilloso que el Señor nos ha enseñado. Nosotros debemos de compartir con nuestro hermano. Nosotros debemos de ser bendición a aquellos que estén pasando alguna necesidad, alguna tribulación, para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, nosotros queremos dejar bien claro que la bendición del Señor es poder que nosotros podamos sembrar en el campo, que nosotros podamos tirar una semilla al campo para que esa semilla produzca. El sol, el Señor lo provee. El viento, la lluvia, el Señor la provee. La semilla, el Señor la provee, pero está en nuestras manos el poder dar esa semilla en aquel campo para que el Señor la haga germinar. Entonces, nosotros tenemos en nuestra mano también la oportunidad de recibir esa bendición que el Señor quiere dar. ¿Y cómo va a hacer venir esa bendición? Cuando nosotros sembremos. Entonces, esa semilla va a producir, y también no solo va a tener para
poder saciarnos nosotros, sino que también para poder compartir. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dejar bien claro, que aprendamos a compartir. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 28 y versículo 27, dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y dice en primera de Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y yo quisiera concluir con lo que dice Hebreos 13:16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada cuando usted comparte con la necesidad de su hermano. Probémosle, pongamos en práctica esta palabra. Y como les he dicho, hay tantos versículos que usted mismo en casa puede leer, puede meditar, puede escudriñar y preguntarle al Señor si esto es válido para hoy. Y vale la pena preguntárselo con un corazón sincero y preguntarle al Señor y probarle al Señor. Si usted prueba al Señor, usted va a tener la respuesta y va a saber que esta palabra es de bendición y que realmente podamos también compartir con nuestros hermanos. Yo quiero ser insistente en esto porque, como dijo el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco frutos en vuestra cuenta. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por esta palabra que hemos leído, que hemos meditado. Esperamos, Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Que aquel que escuche esta palabra y la ponga en práctica, tú le enseñes que verdaderamente, Señor, va a tener mucha bendición, que tú vas a abrir la ventana de los cielos al traer los diezmos, sus ofrendas, y que tú, Señor, eres el responsable de poder bendecir a aquellos que cumplan esta palabra. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder hablar, porque nosotros aprendemos mucho de esta palabra, Señor. Permítenos ponerla por obra y que tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tengan un feliz domingo, que descansen y que el Señor les bendiga. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.